Hola, en este módulo hablaremos de didáctica aplicada. A la hora de programar nuestra clase tenemos varias opciones, pero lo importante es asegurarnos de que el estudiante aprenda cosas útiles. En el aula debe practicar aquello que luego necesitará en la calle. La dinámica de la clase tiene que estar orientada a la acción, de forma que consigamos que el estudiante aprenda a comunicarse. Ahora vamos a destacar otra forma de planificación que está demostrándose muy eficaz. Me refiero al enfoque por tareas. El enfoque por tareas parte de la idea de que la enseñanza tiene como objetivo el desarrollo de la competencia comunicativa. Para ello es necesario desarrollar dos tipos de conocimientos. Uno, el conocimiento formal, es decir, las reglas de gramática, vocabulario, pronunciación. Y dos, el conocimiento instrumental, es decir, utilizar la lengua para comunicarse. Una de las novedades más importantes que aporta este enfoque es tratar al aula como un contexto social, que ofrece muchas oportunidades para practicar la lengua. Para llevar esto vamos a dividir las actividades en dos grupos. Las tareas de comunicación, que son actividades centradas en el significado, en lo que queremos expresar. Por ejemplo, llamar a una amiga por teléfono para quedar para salir. Y las tareas de apoyo lingüístico, que son actividades centradas explícitamente en aspectos lingüísticos. Por ejemplo, concretar la hora de la quedada con la amiga.